Oigan, a ver, hay que imaginar por un segundo este escenario. Alguien está en un salón de clases o en una junta súper importante, o incluso en medio de una comida familiar de domingo. Ajá, el clásico momento donde todo se puede poner tenso. Exacto. Y esta persona tiene una opinión clarísima en la cabeza. Levanta la mano, empieza a hablar y de repente otra persona cruza los brazos y le dice, oye, no estoy de acuerdo para nada y te voy a decir por qué. Uf, se siente un hueco en el estómago nada más de pensarlo. Sí. O sea, en ese microsegundo, el entorno desaparece, las paredes se caen y de pronto quien está hablando se encuentra literal en el centro de un coliseo romano. Y digo, no es una exageración dramática, el nivel de estrés físico es súper real. 100%. Las miradas de los demás pesan muchísimo. Y todas esas ideas que estaban perfectamente ordenadas en la cabeza se vuelven una mezcla de palabras sin sentido. Defender una idea en voz alta puede generar un miedo espantoso en las personas. Es un terror completamente instintivo. Y de hecho tiene una explicación biológica que está padrísima. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues mira, ese famoso coliseo romano mental es en realidad algo que los psicólogos llaman el secuestro de la amígdala. ¡Órale! Suena como de película de acción. Sí, literal. O sea, cuando una persona percibe una amenaza, que en este caso obvio no es un león ni un depredador, sino una amenaza social, el miedo al ridículo o al rechazo, el cerebro primitivo toma el control absoluto. Ajá. Apaga la corteza prefrontal, que es pues la parte encargada de la lógica, de armar bien los argumentos, y activa el modo de supervivencia, ese modo de pelear, paralizarse o huir. Por eso la mente se queda en blanco. El cuerpo te está gritando que hay que salir corriendo de ese salón. Exactamente. Y la misión de nuestra plática a fondo de hoy es explorar precisamente cómo desactivar esa alarma. Cómo la inteligencia artificial se puede convertir en una especie de simulador de vuelo o un sparring de entrenamiento como en el box. Me encanta esa analogía. Sí, un compañero para blindar la mente, anticipar esos ataques y desarrollar una confianza a prueba de todo antes de abrir la boca. O sea, suena a que vamos a hackear el cerebro para que deje de sabotearnos, lo cual es vital para los jóvenes, para los adultos y, bueno, para cualquiera que necesite comunicarse. Definitivamente. Es una habilidad para la vida. Totalmente. Pero, a ver, antes de diseccionar cómo funciona este entrenamiento de boxeo mental, vale la pena hacer una pausa rapidísima. Porque toda esta exploración llega a este espacio de la mano de Idea México. Un proyecto súper importante. Sí, la verdad. Y para quienes apenas se familiarizan con el nombre, Idea México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial. Tienen un enfoque absoluto en el aprendizaje de estas tecnologías e imparten cursos en línea que neta están cambiando la forma en que entendemos estas herramientas. Un reconocimiento gigante a toda esa comunidad que sigue impulsando el conocimiento y perdiéndole el miedo a la tecnología. Sí, un abrazo a todos ellos. Y bueno, retomando nuestro coliseo romano, la idea del simulador de vuelo me parece brillante. Digo, ningún piloto comercial se sube a un avión real sin haber pasado cientos de horas en una cabina falsa, ¿no? Claro, donde puede cometer todos los errores del mundo sin estrellarse. Exacto. Necesitamos ese mismo espacio seguro para nuestras ideas. Pues nadie debería entrar al ring del debate sin haber practicado los movimientos antes en un ambiente controlado. Es como un dojo mental. Y el primer paso en este simulador es la fase de construcción. A ver, pongamos un ejemplo práctico para que las familias y los chavos que nos escuchan lo visualicen. Va, supongamos que hay un debate escolar. Un tema clasicísimo, los uniformes en las escuelas. ¡Uy, el debate de toda la vida! Sí, y a un estudiante le toca defender que los uniformes son necesarios. Quizá a nivel personal los odia con toda su alma, pero la regla es que debe argumentar a favor. Y ahí es donde entra el bloqueo, porque te quedas viendo la página en blanco esperando a que caiga la inspiración del cielo. Exacto. O te pones a buscar información desordenada en internet y te pierdes. En lugar de eso, este estudiante entra a su plataforma de inteligencia artificial y le puede pedir algo súper directo. ¿Cómo qué? Tipo, necesito preparar un debate escolar. Mi postura es a favor de los uniformes. Ayúdame a estructurar 3 argumentos principales sustentados con lógica o evidencia. Pero a ver, espera. Aquí es donde me surge una duda enorme y creo que es el elefante en la habitación para muchos papás que nos escuchan. Venga. Si le pedimos a la máquina que nos dé los argumentos, ¿no estamos tercerizando el pensamiento crítico? O sea, ¿no corremos el riesgo de crear estudiantes que simplemente copian y pegan sin entender realmente lo que están defendiendo?
Híjole, sí. Suena un poquito a tomar el camino fácil, la verdad. Es una preocupación súper válida y de hecho es la primera reacción que tienen casi todos los profesores y padres de familia. Pero la gran diferencia radica en cómo se usa la herramienta. A ver. No se trata de pedirle a la máquina que te escriba un ensayo completito para ir a leerlo como un loro frente a la clase. Se trata de andamiaje cognitivo. Andamiaje, o sea, te da los cimientos. Exacto. La inteligencia artificial procesa millones de datos rapidísimo y te ofrece una estructura. Te puede sugerir, por ejemplo, mira, el uniforme reduce la fricción social al eliminar la competencia por ropa de marca. Claro, el tema del bullying. ¿Sí? O te dice, aumenta la seguridad visual al detectar intrusos en la escuela fácilmente y fomenta la cohesión del grupo. Ok, entonces el estudiante recibe esos pilares, pero luego tiene que apropiarse de ellos. 100%. Tiene que investigarlos más a fondo y expresarlos con sus propias palabras, con su voz. Es como tener a un maestro de debate ahí sentado al lado tuyo diciéndote, mira, por aquí hay un camino lógico. Le enseña a la mente cómo se ve un argumento bien armado. Justo. Pues eso cambia bastante la perspectiva, ¿eh? Porque no es que haga la tarea, es que te muestra el plano de construcción. Así es. Y una vez que se tienen esos pilares listos, pues me imagino que el siguiente paso es blindarlos, porque tener un buen argumento es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es saber por dónde te van a intentar derrumbar. Totalmente. Y ahí es donde la inteligencia artificial brilla de una manera que neta antes era imposible. En ese mismo chat, haces un cambio de rol. ¿Cómo? Le dices que cambie de bando. Sí. Le pides a la máquina, oye, estos argumentos están sólidos. Ahora quiero que actúes como mi oponente más feroz. Dame los 3 contraargumentos más fuertes que alguien podría usar para destruir estos puntos que acabamos de armar. No inventes. Es literalmente hackear el juego. Es robarle el manual de jugadas al equipo contrario antes de salir a la cancha. Sí, es una ventaja competitiva brutal. Porque ya sabes de antemano por dónde van a venir los golpes. O sea, si el estudiante dice que el uniforme da seguridad, la máquina le va a advertir, oye, cuidado porque tu oponente probablemente dirá que limitar la expresión personal es un daño psicológico mayor para los chavos. O que representa un golpe económico fuertísimo para las familias a inicio de año escolar, comprando uniformes carísimos. Y con eso se desvanece el elemento sorpresa. Exacto, se elimina el factor sorpresa, que es precisamente lo que detona el secuestro de la amígdala del que hablábamos al principio. Claro, todo se conecta. El miedo en un debate o en cualquier discusión viene de lo desconocido, del terror a que te hagan una pregunta para la cual simplemente no tienes respuesta. Sí, que te agarren en curva. Al usar este método, transformas lo impredecible en un terreno que ya conoces. Cuando la persona está en el salón y alguien levanta la mano súper seguro para decir que los uniformes coartan la libertad, el cerebro ya no entra en pánico. Porque ya lo reconoce. Piensa, este es el escenario B. Ya lo revisé en mi simulador ayer en la tarde y tengo mi respuesta listísima. Esa reducción de la ansiedad es monumental para poder articular pensamientos complejos en público. Es que es como vacunar al cerebro contra el pánico escénico. Ándale, muy buena forma de verlo. Pero, siguiendo con esta línea de pensar un paso adelante, la teoría sigue siendo teoría. O sea, tener una lista de posibles ataques en tu libreta ayuda muchísimo, por supuesto. Ajá. Pero a la hora de la hora, los humanos somos súper impredecibles. Reaccionamos, interrumpimos, cambiamos el tono de voz. Nos enojamos. Sí, nos ponemos intensos. ¿Cómo pasamos de simplemente leer un manual de defensa en una pantalla a generar esa memoria muscular necesaria para aguantar el intercambio en tiempo real? Pues aquí es donde configuramos verdaderamente el simulador de vuelo interactivo del que hablábamos. Ya no se trata de pedirle listas a la máquina. Ok. Se establecen reglas para una simulación en vivo. Le puedes dar una instrucción tipo, vamos a simular el debate. Tú vas a tomar la postura en contra, yo te voy a dar mi primer argumento y tú me vas a responder de forma respetuosa pero muy firme. ¡Órale! Y le agregas, después de que me respondas, quiero que actúes como mi entrenador personal de debate y me des retroalimentación sobre cómo pude haber presentado mi idea de una manera más contundente. ¡Wow! Eso está fascinante. O sea, la herramienta juega 2 papeles al mismo tiempo. Es el rival que te intenta ganar y a la vez es el entrenador en tu esquina del ring pasándote tips para mejorar la técnica. Exacto. Imagina cómo se desarrolla esto en la pantalla. Alguien podría escribir, bueno, el uniforme escolar reduce el acoso porque iguala a todos económicamente. Ajá. Y la máquina, asumiendo su rol de rival, podría contestar, entiendo el punto económico,
pero la identidad es crucial en la adolescencia y el uniforme reprime esa exploración. Un golpe sólido. Sí. Y justo abajo, en el rol de entrenador, te agregaría algo como, oye, tu argumento tiene lógica, pero carece de fuerza. Para hacerlo más resistente, considera incluir una estadística real sobre incidentes de acoso escolar relacionados con el estatus socioeconómico. Te está corrigiendo la postura, la técnica en tiempo real. Y lo hace en un entorno de cero riesgo social, que es lo más valioso. Volvemos al tema del miedo. ¿Por qué paraliza tanto debatir frente a otros? Porque está en juego tu estatus, tu imagen. Exacto. Hay pánico a decir algo incorrecto, a tartamudear, a que tus amigos o compañeros se rían de ti. Sí, la burla duele muchísimo a esas edades. Pero al interactuar con la máquina, se elimina el factor vergüenza. Puedes escribir la oración más desastrosa del mundo, puedes cometer errores de lógica garrafales, y la máquina no te va a juzgar. No se va a burlar de ti ni va a hacer comentarios pasivo-agresivos. Para nada, solo va a analizar la estructura y sugerir mejoras. Es un espacio puramente enfocado en ejercitar el músculo de la argumentación. Ahí, equivocarse no duele. Claro, el dolor social desaparece por completo. ¿Y sabes qué? Si lo analizamos bien, esta falta de emoción en la máquina, que a veces la gente critica mucho diciendo que la tecnología es súper fría y distante, Ajá, el clásico reclamo. pues termina siendo su mayor ventaja educativa. Totalmente de acuerdo. Porque cuando debates con humanos, la gente levanta la voz, se enoja, hace gestos de desaprobación con la cara. Y eso nubla el juicio. Entrenar con un algoritmo que te responde con una calma inquebrantable pase lo que pase, te permite concentrarte únicamente en el peso lógico de las palabras. Es un aislamiento de la variable racional. Una vez que dominas la estructura lógica, que sabes bien cómo hilar una premisa con su conclusión, es muchísimo más sencillo enfrentar el caos emocional del mundo real. Porque la base ya está firme. Exacto. Y ojo, este entrenamiento no solo sirve para triunfar en un salón de clases de la universidad o en una junta corporativa. De hecho, los debates con mayor carga emocional, los coliseos más difíciles de navegar para cualquiera, Ay, ya sé para dónde vas. casi nunca están en el ámbito académico. Están en la mesa del comedor, en el núcleo familiar. Vaya que sí. Si hablamos de estrés social y emociones a flor de piel, debatir con un profesor estricto no se compare nada con tratar de convencer a unos padres de cambiar una regla en la casa. Nada que ver. Ahí no hay distancia profesional. Hay pura historia emocional acumulada. Me parece que este concepto de estructurar argumentos tiene un potencial enorme para cambiar la dinámica de las familias, especialmente con adolescentes en casa. Totalmente. Las decisiones en casa suelen polarizarse rapidísimo, ¿no? Alguien quiere algo, como un permiso para salir tarde o un videojuego nuevo, y la respuesta suele ser o un sí para evitar conflictos y berrinches o un no rotundo que termina en puertas azotadas y la famosa ley del hielo. Es el ciclo clásico de confrontación emocional sin ninguna estructura, pero introducir estas herramientas de inteligencia artificial en la dinámica familiar puede transformar por completo esa cultura. A ver, danos un ejemplo de cómo se vería esto en la vida real. Retomemos el ejemplo del videojuego nuevo. Un clásico. Clásico de clásicos. En lugar de acceder al berrinche o simplemente bloquear la conversación diciendo «porque lo digo yo y punto», los padres pueden establecer un nuevo protocolo. Pueden decirle al joven, mira, la respuesta automática no es sí, pero tampoco es no. Te pido que armes un caso. Órale, un caso formal. Sí, le dicen, utiliza la inteligencia artificial para investigar y construir 3 argumentos sólidos que demuestren qué aporta este juego a tu desarrollo. Y en la cena de esta noche nos presentas tu exposición. ¡Wow! Eso obliga a bajar las revoluciones de inmediato. Cambias la queja y el llanto por el razonamiento. Y el joven, al interactuar con su simulador en la tarde, se va a dar cuenta de que el argumento de «es que todos mis amigos lo tienen y yo no», pues no tiene ningún peso lógico. La máquina se lo va a rebotar al instante. Exacto. Le va a ayudar a descubrir ángulos que ni él había visto. Podría llegar a la mesa en la noche diciendo «a ver, he investigado y este juego en particular desarrolla pensamiento estratégico a largo plazo. Ajá. Requiere toma de decisiones bajo mucha presión y además fomenta el trabajo en equipo remoto». ¡Qué cambio! Transforma una demanda infantil y berrinchuda en una propuesta súper estructurada. Además fomenta algo fundamental en el desarrollo humano. Valida la inteligencia del chavo. Se le está tratando como a un pensador capaz de construir un caso serio. Eso les da muchísima confianza. Muchísima.
Y ojo que esto es una calle de doble sentido. Los padres también deben modelar este comportamiento en casa. Ah, claro, no se vale exigir si uno no lo hace. Imagina que los adultos de la casa tienen un desacuerdo sobre, no sé, dónde ir de vacaciones o cómo administrar un presupuesto que está apretado. Temas súper sensibles. Sí. En lugar de enfrascarse en una discusión acalorada frente a la familia, pueden usar la herramienta y decir en voz alta, a ver, tenemos perspectivas diferentes. Vamos a pedirle a la inteligencia artificial que analice nuestras dos opciones y nos haga una tabla de pros y contras completamente objetivos. Ese nivel de transparencia es oro puro para los hijos. Les enseña a las nuevas generaciones que el desacuerdo no es el fin del mundo. Para nada. Que dos personas que se quieren y se respetan pueden tener ideas completamente opuestas y que existe un método pacífico para desenredar el conflicto, separando el enojo de los hechos. Es increíble, ¿no? Sí, resulta bien curioso que un modelo de lenguaje programado por computadora para ser neutral y educado termina enseñando lecciones de civismo que a nosotros los humanos se nos olvidan a cada rato cuando se nos calienta la sangre. Totalmente. Aporta un modelo de empatía cognitiva. Esto significa, pues, la capacidad de entender y procesar la perspectiva del otro, aunque no estés de acuerdo con ella en lo absoluto. La máquina siempre empieza validando el punto contrario antes de refutarlo. ¡Qué gran lección! Y en la dinámica familiar, este esfuerzo por estructurar ideas de verdad merece un reconocimiento especial. Si un joven hace el trabajo de investigar, prepara su caso y debate con respeto en la cena, eso debe celebrarse, independientemente del resultado final. Exacto. Porque, a ver, el debate no es magia. Argumentar súper bien no significa que mágicamente el presupuesto de la casa cambie para comprar el videojuego. No, para nada. La respuesta bien puede seguir siendo negativa porque el dinero no alcanza y punto. Pero ahí es donde entra el reconocimiento al proceso, ¿no? Así es. Los padres pueden decirle, oye, la decisión financiera sigue siendo no. Pero la manera en la que estructuraste tus ideas, el respeto con el que presentaste tu caso y tu capacidad de investigación, la verdad, son impresionantes. Estamos muy orgullosos de cómo manejaste esta conversación. Al hacer esto, se está recompensando el pensamiento crítico directo. Sí, estás construyendo una resiliencia emocional increíble en ese adolescente. Porque la lección que se le queda grabada no es «fracasé en conseguir el juego que quería». La lección es «mi voz tiene valor». Sé cómo estructurar mis pensamientos y puedo defender mi postura frente a la autoridad sin perder el control ni hacer berrinche. Es cultivar líderes desde el hogar, individuos que no se van a achicar cuando salgan al mundo real, a la universidad o al trabajo, y enfrenten rechazos o críticas. Todo este viaje que hemos hecho hoy, desde el miedo paralizante en el salón de clases hasta esta cena familiar súper estructurada, me deja clarísimo que aprender a debatir apoyándose en la tecnología no es un truco barato para ganar pleitos. No, es algo mucho más profundo. Se trata de tomar el control de tu propia narrativa personal. Totalmente. Entrenar esta capacidad de argumentación es, en esencia, entrenar el derecho a existir en el mundo con una voz propia y bien sólida. Es muy fácil dejarse arrastrar por la corriente de las opiniones de los demás. ¡Uy, facilísimo! O sentir que las decisiones siempre las toman otros, y tú nomás acatas. La inteligencia artificial actúa aquí como una brújula y como un gimnasio mental. Ajá. No es una bola de cristal que va a tomar las decisiones vitales por ti, ni va a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Su función es ampliarte el panorama, mostrarte tus puntos ciegos y fortalecer tu lógica. Pero el poder genuino, esa autonomía real para ponerte de pie frente a otros y defender una convicción, sigue perteneciendo única y exclusivamente a ti como persona. La máquina forja la armadura, pero el coraje para entrar al Coliseo siempre será humano. Híjole, qué buena frase. Es una conclusión fantástica para ir cerrando esta inmersión profunda de hoy. Pero, antes de despedirnos, yo me quedo pensando en algo. Quiero dejar sobre la mesa un pensamiento para reflexionar, algo para que quienes nos escuchan lo analicen con calma más al rato. A ver, suéltalo. Hoy hemos explorado cómo usar esta tecnología para construir argumentos de acero, lógicamente impecables y sin falacias. Pero si miramos un poquito hacia el futuro, hacia un momento donde casi cualquier persona tenga en su celular el acceso a estas herramientas para generar la estructura perfecta para cualquier tema, surge una paradoja bien interesante. Me parece que sé hacia dónde va esa idea. Y es un planteamiento súper profundo sobre el futuro de cómo nos comunicamos.
¿Sí? O sea, si el día de mañana, en un debate escolar, o en un juzgado real, o en una sala de juntas, todas las partes tienen argumentos lógicamente perfectos, respaldados por datos inquebrantables sacados de una inteligencia artificial, ¿será que el arte de convencer va a dejar de depender de la razón pura? ¡Wow! Digo, si la máquina nos hace a todos unos maestros absolutos de la lógica, tal vez la única variable que decida quién gana un debate en el futuro sea quien logre conectar de la forma más cruda y auténtica con la empatía y la emoción del otro. ¡Qué loco! Resulta súper irónico pensar que la perfección analítica de la inteligencia artificial podría ser precisamente lo que nos obligue a ser más profundamente humanos para poder conectar de verdad. Es una reflexión brillante. O sea, delegamos la lógica estructurada a las herramientas digitales solo para descubrir que la empatía, el tono de voz y la experiencia humana compartida son el verdadero peso que desempata la balanza. Exacto. Es una paradoja perfecta para quedarse dándole vueltas un buen rato. Sí, da para pensar muchísimo, pues la verdad ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora, súper llena de herramientas prácticas y nuevas formas de ver la tecnología en nuestro día a día y hasta en nuestra propia casa. Ha estado padrísimo. Nos despedimos esperando que todas estas ideas sirvan para enfrentar esos coliseos modernos con mucha más tranquilidad y sobre todo mucha estrategia. Hay que seguir cuestionando, seguir entrenando la mente en ese gimnasio. 100%. Y sobre todo recordando que este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Hasta la próxima. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.